En voz alta, el análisis, el comentario con el invitado de hoy. Las 8 de la mañana con 2 minutos. A esta hora de la mañana nos conectamos a través de la línea telefónica con el abogado Marcelo Espinel, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien hemos pedido que por favor nos atienda unos minutos para conversar de la coyuntura política y de lo más fresco, es decir, lo último que sucedió es que la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que permitiría establecer bases militares extranjeras en el país. Esta medida, que deberá ser aprobada también en referéndum, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico. Sí nos gustaría tener su comentario respecto a esta decisión que tomó la mayoría de la Asamblea. Les saludamos Manuel Escobar y Jaime Rosero. Marcelo, qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. Es un gusto poder compartir con ustedes este panel. Bueno, como bien se señalaba, pues la Asamblea Nacional dio paso a esta reforma parcial a la Constitución presentada por el presidente Daniel Noboa. Y ahora lo que resta es que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la pregunta a ser planteada a los ecuatorianos. Y pues, tras ello, que el presidente convoque a un referéndum modificatorio de la Constitución. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que hay otra reforma parcial a la Constitución que se está discutiendo en la Asamblea Nacional y que refiere a retirar el financiamiento público a los partidos políticos. Entonces sería muy probable que la Corte Constitucional, el presidente de la República y el Consejo Nacional Electoral decidan esperar a que esta otra reforma se apruebe y que de esta forma pues el proceso de referéndum, el proceso de consulta de los ciudadanos unifique también esta pregunta. No descartemos también que es probable que el presidente de la República presente algún otro tipo de reforma parcial de cara a que pues también se haga un solo proceso de consulta. Tenemos que estar claros sobre lo que ocurría cuando estaban presentes la base militar en Manta y también qué pasó una vez que salió la base militar de Manta. Las circunstancias a las que nos tuvimos que enfrentar luego de la salida de la base de los Estados Unidos. Yo creo que hay que ser también, tal vez no centrarnos en que gracias a la base militar no existía el narcotráfico. Y lo digo esto porque el ex embajador de Estados Unidos en Ecuador incluso lo mencionó hace un par de años que en la actualidad incluso las bases militares extranjeras no son garantía ni el mejor camino para tratar de combatir el narcotráfico, pues la tecnología ha avanzado. Ahora se tienen, por ejemplo, drones no tripulados que lo que hacen es la misma labor que realizaban los aviones tripulados para verificar si existían o no barcazas transportando drogas. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, también el hecho de que el Ecuador pueda modificar su constitución de paso a que existan bases militares en el país, no implica que el día de mañana tendremos una base militar norteamericana. Puede ser una base militar de algún otro país y adicionalmente puede ser que simplemente ningún país quiera tener bases militares. Entonces también hay que ser muy enfáticos en el hecho de que se abre la posibilidad, pero tampoco es una garantía de nada. También dentro de esto se habla de una especie, lo que mencionaba usted, el tema de la cooperación internacional que podría incluir programas de capacitación, de pronto transferencia tecnológica que contribuyan al desarrollo de las capacidades locales y también a largo plazo fortalezcan la institucionalidad en áreas críticas como la seguridad y también la justicia, que también deja mucho que desear. Sí, pero también esta reforma a la Constitución no es que permita esta cooperación internacional. Esta cooperación internacional ya existe, y existía incluso desde antes. El punto es que esta cooperación internacional tal vez se promueva de mejor manera, que nos ayude a combatir los distintos problemas que tiene el país y que de esa forma pues también podamos sacar provecho de las buenas relaciones que pueda lograr el gobierno con otras naciones, ¿no? Entonces también es importante identificar que la reforma constitucional tiene un propósito en específico, pero no es que el gobierno haya estado atado de manos para poder lograr mayor cooperación internacional en la materia.
Abogado Manolo Escobar le saluda junto a mi compañero Jaime Rosero. Abogado, en este tema de las bases, la coyuntura era otra, ¿no? La época del correísmo se vendió la idea de que por la soberanía hay que sacar la base de Manta. Fue fácil sacarla, pero volverla a poner a lo mejor va a ser un poco difícil. Necesariamente tiene que haber un referéndum modificatorio, porque nos estábamos pensando ahorrar algo así como 200 millones de una consulta. ¿Necesariamente habrá que ir a las urnas, abogado? Manolo, buen día. Sí, lo que plantea nuestra Constitución para poder ser reformada en el caso de una reforma parcial es lo que se está produciendo en este momento, es decir, 2 debates en la Asamblea Nacional que tengan un intermedio de al menos 90 días entre el primer debate y el segundo debate. Después la Corte Constitucional tiene que aprobar la pregunta a ser planteada y finalmente los ciudadanos tienen que ir a las urnas para poder determinar si es que están de acuerdo o no con esta reforma. Ese es el procedimiento que se determina en la Constitución y no es posible evadirlo. Abogado, en las últimas horas se notaron justamente una especie de incertidumbre porque iba o no a funcionar la mayoría en la Asamblea Nacional y termina con 82 votos provenientes de ADN, el socialcristianismo, Pachacutic y algunos aliados del gobierno. Al parecer esta mayoría está firme luego de haber aprobado, aunque por ahí apareció el coordinador de Pachacutic a recriminar a los asambleístas de esta tienda política. ¿Se reafirma, se consolida esta mayoría según su criterio? Quisiéramos conocerlo, abogado. No, yo creo que realmente es una mayoría que va a responder a distintas temáticas y a distintas coyunturas. ¿A qué me refiero? Votar en contra de una reforma parcial que se ha vendido como una estrategia para luchar contra la inseguridad, pues no es conveniente. Entonces también existe un análisis por parte del Partido Social Cristiano y de otros asambleístas de que oponerse a esta reforma podría resultar contraproducente. Entonces, es probable que en otros temas que puedan ser menos álgidos, aquellos asambleístas de Pachacutic y los otros aliados del gobierno que usted ha mencionado, probablemente mantengan otra posición, y esa mayoría, pues para el presidente de la República y para ADN ya no va a estar tan seguro. En la misma línea podría no solo responder a temas, sino también a coyuntura. Imaginémonos un escenario en el cual en octubre de este año, pues la crisis energética no haya podido ser controlada, o que la inseguridad sigue en auge. Probablemente aquellos asambleístas que no sean parte del gobierno no vean como conveniente seguir votando con el gobierno, porque estaría afectando a sus intereses políticos. Otro de los temas que está en primera plana es sobre la estrategia de comunicación que ha implementado el gobierno. Se podría decir que ha dado un giro total, a diferencia de lo que ocurrió en el transcurso de su año y pico de gestión. Poner un vocero sobre las diferentes actividades que realiza el Ejecutivo fue lo que vimos en las últimas horas, pero lamentablemente al parecer no salió bien parada, porque había los comunicadores que le preguntaban alguna cosa y eso desconocía qué es lo que estaría ocurriendo al interior de esta nueva propuesta de comunicación, Marcelo. Bueno, yo creo que es positivo que un gobierno implemente un vocero, sobre todo para buscar que no se desgaste tanto la imagen de un presidente que también ha demostrado que no es muy hábil para poder expresarse en medios de comunicación o incluso en discursos. Y eso no es algo malo, simplemente es una característica que tiene el presidente de la República. La implementación de un vocero o de una vocera es algo positivo en el sentido de que le puede dar a los medios de comunicación mayores certezas al respecto de hacia dónde apunta el gobierno. Sin duda que el día lunes, pues tal vez pudieron existir temas que no pudieron ser abordados adecuadamente por la vocera presidencial, pero tal vez esto puede ser sustentado de mejor manera en siguientes ocasiones. Lo que a mí me preocupa es cómo tal vez la vocera ha interactuado con periodistas en redes sociales, catalogándolos, incluso me van a excusar el uso de la palabra, simplemente repito lo que dijo la vocera, catalogándolo de pendejos,
cuando yo creo que una representante del Ejecutivo debe tratar de mantener un trato cordial con todos sus interlocutores. Y lo primero que se dice cuando se estudia el tema de las redes sociales, no discutir en redes sociales. Otro de los temas también dentro de la vocera de comunicación de la presidencia, también le cuestiona de que fue correísta. Es así que también al abogado Jarrín, lo que era correísta, está formando indirectamente el equipo de Daniel Noboa. ¿Es así, Marcelo? Bueno, yo creo que en eso hay bastantes matices. El primero es que la vocera, de lo que yo pude investigar y ver en redes sociales también, compartido por otros periodistas, fue parte del gobierno de Rafael Correa, fue parte del despacho de Elizabeth Cabezas de la Asamblea Nacional y también ocupó algunos cargos durante la presidencia de Lenín Moreno. Entonces, yo francamente creo que a un funcionario técnico, si es que tiene esas características, no hay que satanizarlo por haber trabajado en distintos gobiernos, porque a la larga pues es un funcionario técnico, a diferencia de un cuadro político electoral, entiéndase lo que sucede en la Asamblea Nacional. Asambleístas como Javier Jurado, Sergian Álvarez, que tuvieron una defensa acérrima del correísmo desde el ámbito político, ahora pues siendo parte de ADN. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Marcela Guillar, de Marcela Holguín. Se me escapa el apellido en este momento. Marcela Holguín. Claro. Entonces creo que hay una diferencia al respecto de este cuadro político con el cuadro técnico que había pues desempeñado la función pública a través de una designación, no a través de una elección. Y pues también el gobierno de Daniel Noboa se ha caracterizado por tomar cuadros de distintas bancadas políticas. Recordemos, por ejemplo, el caso de la asambleísta Diana Jacome, que fue candidata a la vicepresidencia con Dan Topic, pero que también fue funcionaria del correísmo, y pues el caso de Fausto Jarrín, lo propio, como usted bien menciona, y eso también podría poner en evidencia que el gobierno de Daniel Noboa pues tampoco es que encuentra cuadros frescos que cuenten con el conocimiento, capacidad o interés en ser parte de su gobierno. Veamos, por ejemplo, a los asambleístas. En el caso de los asambleístas, en lugar de buscar personas con experiencia, se ha decidido colocar a personas muy jóvenes sin experiencia en lo público, probablemente porque son más fáciles, entre comillas, de controlar. Abogado, este tema es un poco complicado porque crea una especie de desazón. No sé cómo calificarlo más, porque el hecho de que la gente votó en contra del correísmo, el presidente mismo decía ya hasta aquí correísmo, pero o no tiene cuadros o es de estrategia para traer gente del correísmo y dejar solos a los dirigentes que quedan. No sé si es estrategia o es lo que usted dice, una falta de cuadros, pero esto crea desaliento, creo que es la palabra correcta, en la gente que eligió a Noboa. Pero a ver, mire, yo voy a ser muy directo en esto. El presidente de la República durante su campaña en el año 2023, durante la transición, mencionaba que él no era ni anti-Correa ni pro-Correa, sino que era pro-Ecuador. Y durante el transcurso de su mandato se terminó volviendo un anticorreísta acérrimo. El presidente durante su campaña decía que no iba a generar más impuestos para los ecuatorianos, y ha sucedido todo lo contrario. Se aumentó el IVA, se han implementado aranceles. El presidente de la República durante su última campaña ofreció una asamblea constituyente y ahora nos han mencionado que la están analizando. Entonces yo creo que existe un incumplimiento sistemático del presidente de la República a sus ofertas de campaña, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que no le hace bien al país la polarización. No le hace bien al país seguir profundizando el discurso de los unos contra los otros, porque lamentablemente eso lo que reproduce es lo que hacía Rafael Correa. Rafael Correa en su momento también nos polarizó, y eran los ecuatorianos en contra de la partidocracia, los medios de comunicación, así como también los enemigos de la patria.
Y eso lamentablemente hizo que pues el Ecuador no pueda avanzar en temáticas que probablemente eran importantes en materia de derechos, en materia de institucionalidad, etcétera, etcétera, y se justificaba cualquier cosa por hacer algo en contra de los unos o en contra de los otros. Lamentablemente Daniel Noboa está haciendo lo mismo. Y en eso creo que hay que ser muy cuidadosos porque no creo que sea positivo para el país. Abogado, uno de los temas que está en la actualidad, justamente como lo que estamos hablando, del correísmo y el anticorreísmo, es el tema del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Usted sabe que hay un proceso de revocatoria, una prueba para Quito. Él logró el 20% y algo más de votos, que no era tan significativo. ¿Usted cree que se dé esa revocatoria y sería una muestra de estar en contra o a favor del correísmo, la revocatoria de Pavel Muñoz? A ver, creo que igual, empecemos por la parte del proceso. En primer lugar, tienen que recogerse las firmas que son necesarias para poder dar paso a la revocatoria. Se entregaron 5.000 firmas, habrá que ver cuántas de estas las califica como válidas del CNE. Se me escapa en este momento el número exacto de firmas que se requieren, pero tras la recolección de las firmas... 200.000. Son bastantes, imagínense, ayer se entregaron las primeras 5.000. Entonces, habrá que ver si es que se declaran como válidas las firmas, porque no necesariamente, pues, lo que siempre se comenta dentro de la estrategia es que cuando uno recoge firmas para inscribir un partido político, para un proceso de revocatoria, de consulta, es bueno tener un margen superior porque muchas de ellas son descartadas. Después de eso, el CNE tendrá que convocar a el proceso de referéndum sobre la revocatoria o no, y se tiene que lograr la mitad más uno. Actualmente el alcalde Pavel Muñoz tiene una aprobación del 40%. Veamos qué es lo que sucede durante este tiempo, si es que esta aprobación se mantiene o no. Mi preocupación, ¿cuál es? Independientemente de que sea correísmo o no correísmo. Probablemente, si es que los tiempos se dan de manera, y el cumplimiento de requisitos se dan de manera expedita, este proceso de revocatoria podría darse de aquí en un año. Hablemos de mayo del año 2026. Y el resultado sería que Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, se quede un año más en el cargo. Es decir, que no es que se logra un cambio en la institucionalidad y en la dirección que requiere la ciudad para poder solucionar sus problemas. Probablemente se profundicen los problemas como sucedió cuando Jorge Yunda tuvo que salir y pues el doctor Guarderas asumió la alcaldía, y el tiempo tan corto lo que no permite es una transición adecuada y por el contrario se desinstitucionaliza la municipalidad. Entonces, personalmente, yo creo que probablemente una revocatoria no sería la solución a los problemas de la ciudad, simplemente sería un golpe político de cara a las elecciones del 2027 y que, insisto, no creo que nos haga bien como país ni que fortalezca la democracia y nuestro sistema de partidos, que es lo que debería suceder si los concejales ejerzan adecuadamente su rol, fiscalicen al alcalde Muñoz y que de esta manera se ponga en evidencia una buena o una mala gestión. Con eso nos quedamos, abogado. Gracias por atender esta entrevista. Que tenga una excelente jornada. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida.